7:40 con el ministro de Economía, Nicolás Grau, a esta hora acá en Mesa Central. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Hola, Iván, muy buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de conversar. Oiga, ministro, dígame una cosa, ¿es verdad que está de vacaciones? Bueno, claro, es verdad. Es lo que pueden ser vacaciones de un ministro, por lo que estoy viendo. Flexibles, como se han acuñado el último tiempo. Flexible. Oiga, ya, pero termina el año con una estupenda noticia, ¿no? ¿Es una buena noticia para usted, para la estrategia del litio, para el gobierno, para el país? ¿Lo de SQM y Corfo? ¿Y Codelco, perdón? Bueno, es una muy buena noticia, yo lo diría en el orden al revés. O sea, primero para el país. Creo que es una muy buena noticia por distintas razones, Iván, porque lo que plantea en el fondo en términos más generales la Estrategia Nacional del Litio es una forma de lograr diversos objetivos que son importantes. Aumentar la producción del litio, ojalá lo más rápido posible, hacerlo transitando ciertas tecnologías que reduzcan el impacto ambiental, que eso es muy importante para nosotros y para el país también, y hacerlo con esta articulación público-privada, que hace que en cierta medida asegura sacar lo mejor de cada uno de los mundos, de los privados el conocimiento del proceso productivo, entre otras cosas, y del sector público el hecho de que siempre prime acá en el desarrollo de esta industria el interés común, ¿cierto? El interés de todas las chilenas y los chilenos. Entonces, yo diría que este acuerdo, que es una parte solo de la Estrategia Nacional del Litio, que tiene muchos otros elementos, es un avance muy sustantivo en todas estas dimensiones y que va a permitir, tal como se dice en el comunicado que se entregó por parte de Codelco, va a permitir que en el corto plazo Codelco sea una de las empresas líderes mundiales en litio, lo que por supuesto es una muy buena noticia. En ese sentido, este acuerdo, después podemos desmenuzarlo un poco más, pero este acuerdo le permite aumentar el músculo a Codelco en términos de ingresar y poder utilizar incluso conocimientos, know-how, tecnología de SQM para sus propios proyectos de litio, ¿no? Lo que pasa es que, como tú bien dices, Iván, cuando dos empresas se asocian, dos empresas, estoy hablando aquí en términos generales, ¿no? Uh-huh. Porque las dos tienen algo que aportar. Codelco es una empresa líder mundial en cobre en la actualidad y tiene un conocimiento más de 50 años de procesos productivos de diversa naturaleza, capacidad de emprender grandes proyectos de inversión, en fin. Y por otro lado, SQM tiene un conocimiento relevante también, específico en el caso de litio. El hecho de que estas dos empresas se junten implica un proceso de aprendizaje y donde el resultado, la suma de las partes, digamos, es mucho más que cada una de las partes por separado. Y ese proceso de aprendizaje creo que también es importante para el país. No es solo un tema por supuesto que es importante el impacto que esto pueda tener en los ingresos fiscales a futuro. Eso es una dimensión. Pero también es importante la dimensión que tú planteas, que es el aprendizaje del proceso productivo, y cómo de esta articulación público-privada, como comentaba antes, se obtiene algo que es mucho más, que va mucho más allá que la suma de las partes. Se lo pregunto porque, entre otras cosas, este acuerdo implica también el traspaso de propiedades mineras o de concesiones mineras del Salar Maricunga hacia Codelco, de SQM hacia Codelco, donde Codelco, sí. En Maricunga, donde Codelco tiene avanzado un proyecto aunque no está en explotación. Eso implica que el gobierno ve a Codelco, la Corfo o Codelco mismo, se ve a sí misma como un desarrollador de proyectos de litio relevante en el futuro. Por su cuenta, digamos, más allá del salar futuro. Es muy importante la pregunta, Iván. Voy a hacer un comentario para tal vez poner a todas las personas que nos están escuchando como en el mismo, digamos, en la misma página. Ajá. Chile tiene 45 salares, ¿ya? El único salar donde hay explotación de litio es el salar de Atacama, que es por lejos el salar más importante. Ajá. En términos de tamaño, en términos de producción de litio, es el salar más importante del mundo, el salar de Atacama. El acuerdo, ¿no es cierto?, es sobre construir una nueva empresa público-privada donde Codelco va a tener el 50% de las acciones más uno, desde el año 2025 para explotar la parte del salar de Atacama que actualmente tiene el arrendamiento SQM, hay otra parte que tiene la empresa Albemarle. El segundo salar más relevante de Chile es el salar de Maricunga.
y es un salar que es importante para el país, no solo por el tamaño que tiene, que es el segundo más importante, sino que además porque es un salar que tiene bastante procesos avanzados. También tiene muchos desafíos, porque hay distintos actores jugando algún rol en ese salar. Lo que ha hecho Codelco el último tiempo es ir avanzando en una coordinación con algunos de los actores que allí están involucrados, de forma tal de hacer viable la producción en Maricunga. Como tú recordarás, Iván, hace algún tiempo se anunció por parte de Codelco la posibilidad de comprar uno de los proyectos conocido como Salar Blanco, que era uno de los proyectos más avanzados, que incluso tenía en una parte de él una resolución ambiental, es decir, tiene un proceso bastante avanzado. Y por supuesto, la noticia que hemos tenido ayer a propósito de este acuerdo, que es que SQM le cede sus pertenencias en el caso del Salar de Maricunga a Codelco, lo que hace es reforzar esa posición que tiene actualmente Codelco para poder sacar adelante el proyecto de explotación en Maricunga. Entonces esto es importante porque, como comentaba antes, la Estrategia Nacional del Litio se plantea la necesidad de aumentar la producción, y eso tiene dos caminos. Aumentar la producción en el salar que ya se está explotando, que es en Maricunga, en Salar de Atacama, cuestión que se aborda en este acuerdo, y también, por supuesto, producir en nuevos salares. Ahora, para redondear la respuesta, la Estrategia Nacional del Litio no implica que se va a hacer producción de litio en todos los salares. De hecho, el presidente, tú recordarás, Iván, cuando hizo este anuncio, señaló que que al menos un 30% de la superficie de los salares se iba a proteger. Yeah. Y ese es los salares que se van a someter a un proceso de protección, es algo que se va a anunciar durante el año 2024. Es parte de los distintos hitos que tiene que ir avanzando, la Estrategia Nacional del Litio. Estamos con el ministro de Economía, Nicolás Grau. El acuerdo entre Codelco y SQM supone también una valoración de lo que hace la empresa SQM, que digámoslo, tiene una estructura propietaria, societaria distinta a la que tenía en el pasado, tiene unos controladores distintos, tiene o un pacto controlador distinto al que tenía en el pasado, tiene una plana ejecutiva o una plana en el directorio distinta a la que tenía en el pasado, pero que en el pasado efectivamente tuvo algunos problemas reputacionales. ¿Implica que el Estado valora la acción de SQM como productor de litio a nivel mundial y en sus prácticas también ambientales y con las comunidades? Bueno, lo que sucede acá, Iván, yo diría son dos cosas. Primero, es que la Estrategia Nacional del Litio siempre, ¿no es cierto?, se ha planteado como una visión en que la articulación público-privada que se expresa en estos joint ventures, ¿no es cierto?, o en estas, digamos, empresas de asociación público-privada, es un elemento central de la estrategia. No solo en el caso de esta empresa en particular, sino que incluso en los salares que no hay explotación actualmente y que muchos de ellos ni siquiera hay privados involucrados, se está planteando que esos salares se exploten en una articulación público-privada. Entonces, la valoración que hace la estrategia no es solo respecto a una empresa en particular, sino en general respecto a lo que puedan aportar los privados en esta asociación. Uh-huh. Ahora, las empresas que explotan litio en Chile, que son dos, SQM y Aldemarle, tienen ambas, por supuesto, un conocimiento acumulado relevante respecto al proceso productivo. Y que a juicio nuestro es importante aprovechar y construir en conjunto para que podamos sacar el mayor provecho posible de esta gran oportunidad que tenemos como país, con este cambio fundamental que está ocurriendo, porque por supuesto, que sea una articulación público-privada donde el Estado, a través de Codelco, vaya a tener la mayoría de las acciones, es un cambio muy relevante en cómo se va a dirigir esa compañía. Pero al mismo tiempo, como tú bien dices, se reconoce que hay un conocimiento acumulado, que hay un valor en eso que es importante para el país. Pero además hay otras dos dimensiones en esto, y que el presidente ayer lo resaltó en la cadena nacional. Primero, hay un tema de respetar los contratos, ¿cierto?
que si uno quiere construir una estrategia de explotación de litio que tiene como base la articulación público-privada, eso necesita confianza. Y las confianzas se construyen, se mantienen, ¿cierto? Se fortalecen. Y el respeto a los contratos no es solo un tema jurídico importante, sino que también es un mecanismo para justamente ir fortaleciendo esas confianzas, y es una tradición que tiene Chile y que es importante mantener en el tiempo. Entonces, si el tema era mantener los contratos, lo que tenía que ocurrir acá para que el Estado pudiera tener una participación a la brevedad en la producción en el Salar de Atacama era que se tenía que llegar a un acuerdo en que ambas partes, la parte incumbente, la que ya estaba presente allí, al menos hasta el 2030, y el Estado, ambas partes tenían que ganar como producto de esta conversación. Y eso es lo que a nuestro juicio ha ocurrido en este acuerdo. Y lo último, Iván, que es bien importante, es que y que también está dicho en el documento que sacaron ambas empresas, en el memorándum de entendimiento, es importante acá asegurar el proceso productivo que allí se está teniendo y viabilizar las inversiones que se tienen que hacer. Y cuando uno cambia el horizonte temporal de cierre desde el 2030 hasta el 2060, ahora en una nueva empresa, ¿no es cierto?, que va a ser creada por estas dos empresas que acaban de anunciar el acuerdo, lo que hace en el fondo es darle un horizonte temporal que va a hacer viable todas las inversiones que hay que realizar, entre otras cosas, para cambiar la tecnología de extracción que te permita aumentar la producción, disminuyendo el impacto en el ecosistema. Claro, entre otras cosas, devolviendo la salmuera al salar, digamos. Ministro, estamos con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Como usted lo dice, este es un proyecto a 36 años plazo a esta altura. ¿Hay alguna estimación de cómo debería funcionar en términos de ganancia, en términos numéricos, este acuerdo? ¿Hay alguna estimación respecto de cuánto más podría ganar el fisco de Chile con este acuerdo? Yo prefiero no dar números todavía de eso. Por supuesto, cada uno puede hacer sus estimaciones al leer el MOU, que especifica que si, no sé si tú tuviste tiempo para verlo, Iván, pero es súper detallado. O sea, esto no es como no es una promesa de acuerdo en el abstracto, es un acuerdo que implica todos los aspectos relevantes de una asociación de esta naturaleza, y del cual uno puede desprender si tiene alguna idea de los costos de producción, y también tiene alguna idea de una predicción del precio del litio que puede tener en los próximos años. Se puede hacer alguna idea de cuál puede ser el impacto de más recursos, pero yo prefiero no dar un dato todavía de eso, porque creo que depende de tantos supuestos y se centraría allí en la conversación. Pero debería ser un impacto relevante. Pero ¿no? es un impacto relevante. En cualquier caso, Iván, lo que hay que entender acá es que a propósito del aumento del precio del litio que tuvimos durante el año 2021 y sobre todo durante el año 2022, que fue un precio muy, muy excepcional, el Consejo Fiscal Autónomo hizo una serie de propuestas respecto a cómo tratar estos ingresos, y esas propuestas han implicado que el Ministerio de Hacienda ha definido una forma justamente de tratar estos ingresos, que es una forma parecida a lo que existe en el caso del cobre, que hace que se distingan los ingresos permanentes de los ingresos transitorios, que están principalmente, la transitoriedad está dada principalmente por las variaciones del precio, que es algo que Chile, por supuesto, no puede controlar. No controla, claro. Entonces, la forma en la que estos mayores ingresos se vayan a tratar en el futuro, probablemente van a estar determinadas por este mecanismo que hace poco definió el Ministerio de Hacienda. Ministro, una última cosa antes de devolverlo a sus vacaciones. Le agradezco muchísimo que las haya interrumpido por esto. Había una expectativa y eventualmente una promesa de presentar el proyecto de permisología antes de fin de año, cosa que no va a ocurrir, digamos, pero ¿se supone que eso entra la próxima semana, que se presenta la próxima semana el proyecto? Déjame decir una cosa antes más de ¿sí? Lo otro, y vuelvo a esto, que es muy importante y que es mi tarea principal como ministro, esto ya yo diría desde hace más de un año. Lo último que me gustaría decir es reforzar la importancia de este acuerdo. Yo creo que, tal como lo ha dicho Codelco, lo dijo el presidente, efectivamente un acuerdo histórico que va a permitir sacarle
el máximo provecho a esta gran oportunidad que tenemos asociada al litio. Y lo último que me gustaría decir es resaltar la relevancia del rol que ha tenido Codelco acá. Esta es una negociación que cuando uno la lee con calma, el MOU es sumamente compleja, muy desafiante, y que el hecho de que haya resultado de buena manera implica que esta confianza que depositó el presidente en Codelco hace más de 6 meses, cuando se anunció esta estrategia, fue una confianza que fue bien respondida y que nos debiera hacer sentir a todas y todos orgullosos de la empresa que tenemos en el país, que es capaz justamente de emprender estos caminos y de insisto, va a pasar de ser no solo una empresa líder mundial en cobre, sino también una de las líderes en materia de litio. Así que creo que eso es muy muy importante también hacer resaltado. Es una buena cosa para Codelco en un año difícil. Ya, la permisología. El proyecto está básicamente listo hace algunos días, digamos, y efectivamente va a ser ingresado los primeros días de enero. Básicamente la fecha para ser ingresado tiene que ver con que cuando parte el proceso legislativo, y también tiene que ver con que es un hito relevante y hay que encontrar una fecha adecuada para poder hacer ese anuncio. Uh-huh. Pero básicamente el proyecto está listo hace algunos días. Es un proyecto que va a implicar crear un sistema de permisos sectoriales donde no hay un sistema en la actualidad. Tenemos en la actualidad 380 permisos que están desarticulados entre sí, que eso redunda en una serie de falencias, entre otras cosas, que se demore mucho más tiempo de lo que se deberían demorar. Y es un proyecto de ley que altera decenas de leyes justamente para poder generar esta articulación coherente de los distintos permisos sectoriales. Entonces, es un proyecto que, como comentaba hace algunos minutos, llevamos más de un año trabajando como Ministerio de Economía y estamos muy ansiosos de poder presentarlo, dado todo ese trabajo que hemos tenido durante estos meses. Ya, o sea, solo falta la oportunidad. El ministro de Economía, Nicolás Grau, esta mañana en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Un abrazo, Iván. Muchas gracias a ti. Igualmente, buenos días. Escuchar para entender mejor.